Vamos a conversar con Raúl Sor sobre un lugar ahí en Israel y Palestina, que se llama la Explanada de las Mezquitas y que tiene características muy especiales para ambos pueblos y que ha surgido varias veces como una especie de chispa para detonar desencuentros entre los palestinos y los israelíes. Y volvió a pasar con la visita del ministro de Seguridad Pública de Israel a esta explanada de las mezquitas y pasó lo que tenía que pasar, Raúl, nomás. Otra vez. Así es. Bueno, Itamar Ben-Gvir, que es el ministro de Seguridad del nuevo gobierno de israelí, que es un gobierno de extrema derecha, el primer ministro Netanyahu, se le advirtió que no hiciera esta visita, que era muy provocativa, se lo señalaron diversas fuentes en Israel, pero él, a pocos días de asumir el cargo, recién la semana pasada comenzó a operar como ministro, bueno, decidió que quería hacer una demostración de fuerza, acompañado por un séquito de policías y de agentes de seguridad, como lo vemos en las imágenes, fue a la explanada. Y esa es exactamente la explanada sobre la cual se levanta esta mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más importante, más sagrado para el mundo islámico, y que muchos en el mundo islámico lo perciben como una violación de su espacio sagrado, su espacio religioso. Por lo tanto, durante muchos años ha habido un cierto status quo, un entendimiento tácito que los musulmanes pueden orar, por cierto, en la mezquita, y que la explanada va a ser respetada y que no van a entrar, religiosos judíos ortodoxos a orar allí, porque hay quienes estiman que en la historia judía ese lugar también tiene un contenido religioso. Y recordemos que en Jerusalén, a muy poca distancia de esta mezquita, hay un tercer lugar tremendamente importante para el cristianismo, que es el Santo Sepulcro. Claro. Por lo tanto, Jerusalén siempre ha sido un lugar muy explosivo desde el punto de vista de las fricciones entre las tres grandes religiones monoteístas, y esta vez no es la excepción, y ya algunos grupos palestinos, en particular Hamas y Yihad Islámica, que han dicho que van a responder por esta violación, que los palestinos habían advertido, que habían trazado una línea roja y que si las autoridades israelíes no la respetaban, esto iba a dar pie a una respuesta. Y bueno, hoy día la visita transcurrió pacíficamente, no hubieron mayores incidentes, pero sabemos que en el pasado no fue así, y que poco después de visitas que los palestinos, y en particular ciertos grupos militantes palestinos, estimaron una agresión, hubo una respuesta muy fuerte por parte de estos grupos y de buena parte de la población palestina en Jerusalén y de otros puntos en lo que se considera el territorio palestino. Oye, Raúl, te lo pregunto de puro curioso nomás, pero estamos en una temporada donde, te lo pregunto mundialmente, ¿hay mucho turismo en esta época a esos lugares o ha disminuido muchísimo eso justamente por todos los conflictos y todas las cosas? Porque el otro día vi, no me acuerdo en qué canal era, un grupo de turistas que llegan a estos lugares, van, visitan con guías, con todo, y parecía como una cosa extraordinariamente, si tú quieres, pacífica. Sí, bueno, Jerusalén es un tremendo polo turístico. Probablemente el mayor número de visitantes son cristianos que van
a los distintos lugares santos, que algunos de ellos en Jerusalén, como el Santo Sepulcro, por supuesto, que es el más importante. Pero hay una diversidad y en esta época, por Navidad, hay muchos peregrinos que visitan la ciudad, también hacen visitas por lo que se estableció como los lugares que visitó Cristo, también en Egipto, de manera que sí, hay muchos turistas en esta época, que además es una buena época para visitar el Medio Oriente. El invierno no es tan caluroso, a veces en verano pueden hacer temperaturas muy altas, y claro, en verano por supuesto los europeos concurren en grandes cantidades porque coinciden con sus vacaciones, pero es un lugar muy visitado durante todo el año. Hay un gran comercio para los turistas de recuerdos, de tours, de gira. En fin, es un lugar muy atractivo. Además, Jerusalén es una ciudad preciosa, realmente muy bien preservada. El grueso, sobre todo la parte del este, la parte árabe, por así decirlo, es la mejor preservada en cuanto a sus características históricas. Buena parte de la ciudad no tiene transporte de vehículos, solamente se la puede caminar, está llena de escalinatas, es una maravilla, es decir, quien tenga la posibilidad de visitarla, es una ciudad absolutamente seductora y con todos los siglos que han pasado está muy bien preservada, extraordinariamente bien preservada, y el grueso del comercio en la parte oriental justamente lo llevan comerciantes árabes palestinos, y bueno, ha habido una disminución, por cierto, por el COVID y por las tensiones, y cuando ocurren estas tensiones, por ejemplo, se dificulta mucho el acceso a la mezquita de Al-Aqsa y a la explanada, que la explanada es un lugar realmente extraordinario, quizás es el punto focal de la ciudad vieja de Jerusalén. Por lo tanto, todo el mundo trata de llegar allá. Y es uno de los lugares sagrados muy importantes del mundo árabe en general. Y en este sentido, Arabia Saudita, curiosamente, ha condenado la visita de este ministro. Arabia Saudita tiene una enorme gravitación, ellos financian muchas obras en Jerusalén Oriental, y han dicho que, dado que están los acuerdos de Abraham, en los cuales Israel y una serie de países árabes han comenzado a reconocer a Israel, bueno, que Arabia Saudita diga esto no nos gusta, y otros países árabes lo han hecho también, debe ser preocupante para el gobierno israelí. Y no solo estos países árabes, también Estados Unidos ha dicho que no quiere ningún cambio en el statu quo, es decir, en las condiciones que hay hoy día en cuanto a Jerusalén, es decir, que Israel no avance en una posible ocupación o, digamos, anexión de Jerusalén. El tema de Jerusalén está absolutamente pendiente y va a ser debatido en cuanto a la creación de un Estado palestino, y los palestinos siempre han reclamado que Jerusalén, la parte oriental, es legítimamente la capital y a lo que aspiran a convertir en su capital, de manera que cualquier cambio, y esto representa la visita de Gavir, es una agresión, y es una agresión que naturalmente los palestinos no pueden ignorar. Y aquí surge el recuerdo de lo que pasó en el año 2000, o sea, cuando se dio la segunda intifada, como se llamó, a la gran rebelión palestina, que duró meses y que dejó cientos, incluso miles de muertes, y que fue, digamos, una rebelión con piedras contra fusiles, muy dramática, y que, bueno, nadie sabe qué va a pasar después de esta visita, pero empezó justamente porque Ariel Sharon fue a la explanada, y a los pocos días de Sharon haber ido a la explanada, comenzó la intifada, comenzó la rebelión, y hoy día hay quienes temen que pueda ocurrir algo similar. Nadie lo puede vaticinar con certeza, pero es una posibilidad. Sí, de eso me estaba acordando, efectivamente.
me recordaba que la explanada había sido el eje de esta intifada, que conocimos el nombre mundialmente de la intifada y todo lo que significó, una rebelión muy fuerte de los grupos palestinos, a partir de, exactamente, tienes razón, de la visita de Ariel Sharon a la explanada de las Mezquitas. Ahora, yo no puedo convencerme de que el ministro de Seguridad de Israel no es consciente de las consecuencias que puede tener una situación como esta, entendida ya toda la historia pasada y todo lo demás. Así que la pregunta es, sabiéndose que puede derivar en una ruptura de nuevo, ¿cuál es la idea? Bueno, este ministro, Gabriel, en un gobierno de extrema derecha, como es el actual, de Netanyahu. Él es el ministro más a la derecha, es la extrema derecha. Y uno solo lo puede entender como una provocación. Es decir, yo creo que él se sentiría realizado que hubiese una respuesta, y él es el jefe de la policía y tiene grandes poderes, digamos, reprimir a los movimientos palestinos que repudian esta visita, y por eso se habla de una provocación. Ahora, uno no está dentro de la mente de ese ministro, no tengo ningún documento que lo pruebe, pero todo indica, como tú bien lo señalaste en la pregunta, es decir, uno sabe qué pasó en una visita anterior. Si tú lo haces, y lo haces a pocos días de comenzar tu gobierno, no puedes pensar otra cosa que es tratar de agitar a los palestinos para que salgan a las calles a protestar. Ahora, en este contexto que estamos hablando, los conceptos de extrema derecha o de extrema izquierda no necesariamente calzan con lo que nosotros entendemos de eso en nuestros países. Estamos hablando de dos, si tú quieres, lo voy a poner en lenguaje más formal, de dos entidades, en este caso un grupo israelí que tú dices que en este caso responde a lo que hizo el ministro de Seguridad Social, y hay un grupo de los palestinos que son esencialmente muy conservadores, ambos. Conservadores en materia religiosa, conservadores en materia de lo que están dispuestos a hacer o a transar o a negociar. Son tremendamente conservadores, no son revolucionarios ninguno de los dos. Tienes razón. Es decir, el lenguaje puede ser engañoso. Sí, tienes toda la razón. Y en el caso de Ben-Gvir se dice que es de extrema derecha porque es el partido que está más a la derecha en Israel. No hay más a la derecha que su partido, sí. Y él representa la posición más intransigente del punto de vista de los religiosos o de la religiosidad. Pero claro, o sea, eso no le quita que es muy conservador. Exactamente. Bueno, ojalá que esta cosa más amengue, porque la última vez tú me trajiste a colación, efectivamente se me había olvidado ese paseo de Ariel Sharon por la explanada de las Mezquitas, y después fue, pero meses de brutalidad por todos lados. Y con atentados, con matanza de mucha gente. Así que, bueno, esperemos que esto no termine en lo mismo y seguiremos conversando, por cierto, al respecto, Raúl.